entonces a iniciar y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado de pronto en un lugar de refugio? Llámese albergue, ¿sí? O digamos como un espacio temporal, llámese una casa de acogida, o sabe de alguna persona que alguna vez ha estado en un lugar de refugio. Niños, adolescentes, de pronto que por un tiempo han estado allí, ¿sí? O debido a un desastre natural o a una calamidad, hay algunas personas que tienen que ser movidas, por ejemplo, a escuelas, polideportivos, ¿sí? Que organizan como un refugio temporal para poder ayudarle a esas personas. Los animales también tienen refugios, ¿cierto? Son todos estos santuarios o reservas naturales que tienen para aquellos que están en peligro de extinción o que están en cualquier peligro. ¿Alguna vez usted ha estado en algún refugio, en algún lugar de refugio, o conoce a alguien que uno espera que en ese lugar esa persona sea ¿qué? Protegida, ¿cierto? Y normalmente las personas o los animales que van a un lugar de refugio es porque necesitan ¿qué? Protección o ayuda de un peligro. Sin embargo, hay algunos lugares de refugio que en vez de proteger generan más daño, ¿sí? Que pueden lastimar a las personas que están allí de manera temporal, pero el objetivo del lugar de refugio es ese: proteger a alguien que está en riesgo, por cualquier tipo de razón está en riesgo. Entonces estos lugares brindan alojamiento temporal, protección y bienestar para la persona que está en ese lugar de refugio. Por ejemplo, aquellos países que están en conflicto como Israel, ellos por ley, por obligación, deben tener en sus casas lugares de refugio, ¿sí? Deben tener búnker para poder protegerse cuando hay un ataque con misiles, ¿cierto? Y eso es por ley, es obligación, no es una opción. Ellos tienen un sistema de alerta que cuando entonces se percibe que hay una amenaza, suena y toda la gente tiene que ir a su lugar de refugio. ¿Sí sabía eso? ¿Cierto? Uno normalmente ve las noticias, los bombardeos, la alarma, y uno dice, Dios mío, ¿yo qué haría en ese momento? O sea, quiero que usted se ponga en el papel. ¿Qué haría usted y yo aquí en Colombia ante la amenaza o ante el ataque de un bombardeo? ¿Para dónde cogemos? Quiero que piense. Así como cuando a uno le enseñan todo el tema de temblores y terremotos, a uno le dicen dónde pararse, debajo de qué, debajo de dónde no se puede parar. Pensemos, si hubiese, Dios nos guarde, pero si hubiese una amenaza de bombardeo, usted y yo, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde? Para la casa. ¿Para dónde cogemos? En Israel, por ejemplo, tienen esos lugares, ¿sí? Y son lugares blindados, precisamente para evitar y proteger a la población civil de ataques de misiles y bombardeos. Pero usted y yo, ¿para dónde cogemos? Aquí no hay dónde. No quiero que salgamos con una preocupación extra, por favor, ¿sí? Pero es nuestra realidad como colombianos, ¿cierto? O sea, no estamos preparados para eso. No hay lugar de refugio. En la Biblia, en la antigua cultura, había lugares de refugio, ¿sí? No había lugares de refugio como hoy los hay en Israel, pero sí había lugares que Dios había estipulado para que ciertas personas que habían cometido algún hecho que merecía castigo fueran refugiadas. Y esas son las ciudades de refugio. Y son así como usted la ve aquí en la imagen. ¿Ustedes sí ven allá? Tenían unas características y uno dice, pero ¿cuál lugar de refugio? Es una ciudad común y corriente, ¿sí? De hecho está abierta. Aquí vemos la muralla, eso está abierto. ¿Cómo así que lugar de refugio? Esos lugares se llamaban ciudades de refugio. Eran 6 en total. Y eran 6 lugares especiales que Dios había establecido en el antiguo Israel. ¿Quién lo había establecido? Dios. No había sido el hombre, había sido el Señor. Y estas ciudades servían para proteger a aquellas personas, escuchen, que habían matado a alguien por accidente.
Ese era el objetivo de las ciudades de refugio. Es decir, que el caballero que va aquí corriendo seguramente le había quitado la vida a alguien, pero con una característica. ¿Cuál? Por accidente. No era de manera premeditada. Y vamos a mirar esto donde lo encontramos en las Escrituras. Acompáñame a Números, capítulo 35. Vamos a saltar algunos versículos, pero usted ahí en su casa puede luego ahondar un poco más. ¿Listo? Números, capítulo 35, versículo 1 dice: en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés. Esto era antes de entrar a la tierra prometida. ¿Listo? O sea, es el lugar que Dios había preparado para su pueblo. Les dijo, versículo 2, ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. Versículo 1 y 2. 35, capítulo 35, versículo 1 y 2. Eran ciudades levíticas. ¿Por qué eran entregados a quiénes? A los levitas. Los levitas eran los que servían en el templo del Señor, ¿sí? Los que estaban al frente de lo consagrado a Dios. Y en la repartición de la tierra a las 12 tribus, a la tribu de Leví, no le había correspondido tierra. Entonces, por eso el Señor dice, de lo que reciban los otros, me hacen el favor y le van a dar a los levitas. Entonces, eran tierras levíticas. Vamos al versículo 6, de ahí mismo del capítulo 35. Dice, de las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. ¿Está ahí conmigo? Sí. Capítulo 35, versículo 6. De las ciudades que recibirán los levitas, ¿cuántas? 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42, ¿cierto? O sea que en total, ¿cuántas serán? 48 ciudades. Y vámonos al versículo 9, de ahí mismo del capítulo 35. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, versículo 10, que le dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Versículo 14. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Cierto que sí? Bajemos al versículo 25 de ahí mismo. Dice, la comunidad deberá proteger del vengador al acusado. ¿La comunidad de dónde? De la ciudad de refugio, ¿cierto? Deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Y si al sumo sacerdote todavía le quedaban 30 o 40 años, ¿dónde debía permanecer? En la ciudad de refugio. Vamos hasta ahí, va quedando claro, ¿cierto? Hasta aquí es el anuncio de lo que va a ocurrir cuando lleguen a la tierra prometida. Vaya conmigo ahí adelantico a Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio es una compilación de los libros de la ley de Moisés como tal. Vaya al capítulo 19, por favor. Deuteronomio, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 3. Dice,
dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. ¿En dónde? En las ciudades de refugio. Baje al versículo 6. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Fíjense por qué leemos Números y Deuteronomio. Porque cada uno de ellos nos especifica cuestiones bien importantes de estas ciudades. Aquí en Deuteronomio nos dice que los caminos para acceder a esas ciudades, ¿cómo debían ser? ¿Y qué más? Vaya al versículo 3. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. Construirás caminos. Uno que espera, si usted va a la finca, si usted va al lugar de descanso, ¿sí? ¿Usted cómo espera que sea el acceso para ese lugar? Fácil, ¿cierto? Uno espera que haya buena carretera y si está destapada que no haya tanto hueco. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, ojo, porque el camino para llegar a esa ciudad de refugio debe estar en buenas condiciones. ¿Para qué? Para el que va a refugiarse. El que iba a refugiarse, ¿iba caminando? Iba a toda, porque ¿quién venía detrás de él? El vengador. Y tenía todo el derecho de vengar la sangre de su familiar. Así que iba toda. Así que ese camino debía estar en buenas condiciones, ¿sí? Y en el versículo 6, como decía don Mario, dice, es necesario evitar ¿qué? Grandes distancias. O sea que era todo para que esa persona pudiera acceder de manera fácil y rápida. ¿A dónde? A su refugio. Y uno dice, pero fue homicida. Al contrario, hay que ponerle todas las trabas para poder castigarlo y para poderla... No, pero el Señor dijo, necesito que los caminos sean amplios, que los caminos sean buenos y que no estén tan lejos, para que pueda acceder a esas ciudades. Y hay unas características especiales aparte de esto. Número 1, esas ciudades de refugio estaban al alcance de cualquier persona. Al alcance, no eran lejanas. Por eso dice la palabra, evitar grandes distancias. Si usted está tomando nota, tome nota de esto, porque ahorita vamos a entender por qué el Señor es tan específico. Lo mismo que ocurre con el tabernáculo, con el arca de Noé. O sea, Dios es muy específico y siempre todo tiene un propósito. Número 1, estaban al alcance de la persona que la necesitara. No estaba lejos. Tan bueno cuando uno se cambia de barrio y por lo general uno lo que busca es que esté cerca de ¿qué? De alguna tienda o supermercado, de algún banco o de algún lugar donde yo pueda acceder para víveres, ¿sí? O para alimentos. Uno busca que esté cercano a eso. Número 2, eran ciudades abiertas a todos. No eran ciudades que estaban cerradas, eran ciudades abiertas a esa persona necesitada. Número 3, se convertían en un hogar, no en un lugar de paso. Porque recordamos que el que huía debía permanecer ahí ¿hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriera. Y si acababa de ponerse un sumo sacerdote, ¿cuánto tiempo? Ni idea. Así que eso no era un lugar de paso, eso no era un lugar de días. Se convertía en un hogar. Las personas que llegaban eran recibidas y aquellas que vivían en ese lugar de refugio debían proporcionarle una casa donde vivir. Debían ayudarle, debían darle alimento hasta que esa persona empezara a ser parte de la comunidad y hasta que se le hiciera el juicio y consideraban qué iba a pasar con esa persona. Entonces,
estaban al alcance de todos, eran ciudades abiertas, ¿sí? Y se convertían en un hogar. Número 4, eran la única alternativa para el ofensor. No había otra alternativa. Ese era el lugar a donde debía ir aquel que había dañado a otro de manera no premeditada. La única alternativa. Número 5, ofrecía protección dentro de los límites de la ciudad. ¿Recuerda lo que nos decía Números? Si el que huyó decidía salir de los límites, ¿qué pasaba con el vengador si lo alcanzaba? Lo podía matar. Mientras estuviera en los límites de la ciudad, nadie lo podía tocar. Absolutamente nadie. Y número 6, la libertad a esa persona le llegaba con la muerte ¿de quién? Del sumo sacerdote. Hasta ese momento. Entonces recapitulemos, eran ciudades al alcance de todo, ciudades abiertas, ciudades que se convertían en un hogar, ciudades que eran la única alternativa para el ofensor, tenían protección cuando estaban dentro de los límites y su libertad llegaba solamente cuando el sumo sacerdote moría. Antes no. En el capítulo 20 del libro de Jueces vemos la designación de estas ciudades, para que usted lo anote ahí y luego lo pueda leer. Recuerde, todo eso son instrucciones que el Señor le dio a Moisés antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y ya en Jueces 20, cuando ya están allá, designan estas ciudades como tal. ¿Qué le parecen las características de esas ciudades de refugio? Buenas, necesarias. Piense usted, ¿era justo? Era un hombre que había matado a otro. Y dice, no de manera intencional. Entonces, la escritura pone muchos ejemplos. Entonces, digamos, están en el campo con una hacha, se le soltó el hacha y traque, le quitó la vida. Eso no fue intencional. Esos son los ejemplos que pone. Así que, váyase, porque el vengador va a venir y va a cobrar su vida. Si fuera mi familiar, ¿yo qué pensaría? O sea, sí, merece, es justo que esa persona se resguarde, o corro más rápido para alcanzarlo. Si alguien me ofendió, si alguien me dañó, ¿es justo que esa persona tenga la oportunidad de refugiarse? Seamos sinceros, normalmente cuando alguien nos daña o nos ofende, uno no piensa en eso, ¿cierto que no? O sea, seamos honestos. Uno normalmente no piensa en darle oportunidad al ofensor. Y puede que no haya sido premeditado, pero uno dice, pero si lo hizo fue por algo. Pero el Señor hace este paréntesis tan bonito en todas las instrucciones que el Señor le da a Moisés. Y era, necesito que hayan 6 ciudades especiales. Y cuando nosotros vamos a la palabra, entendemos que esas ciudades de refugio son un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan las 6 características? Miremos si esas 6 características aplican a Cristo. ¿Cristo está al alcance de todos los seres humanos? ¿Hay apertura para llegar a Cristo o hay puertas cerradas? Cuando llegamos a Cristo, ¿es un lugar de paso o es nuestro hogar? Cuando llegamos a Cristo, aparte de Cristo, ¿hay otra alternativa o es la única alternativa? Cuando llegamos a Cristo, ¿tenemos protección cuando estamos en Cristo o el maligno nos puede tocar siendo hijos de Dios? La Escritura dice que el diablo no toca a los hijos de Dios. Y la libertad del ofensor llegaba cuando ¿qué? Cuando el sumo sacerdote moría. Usted y yo, ¿cómo obtenemos salvación y perdón de pecados? Por el sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en la cruz del Calvario. Esas ciudades de refugio no solamente eran para proteger al ofensor,
Era porque entendemos que en el Antiguo Testamento nos está mostrando lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y ahí nos estaba hablando de que Cristo es nuestro refugio. No sé si usted lo cree así. Los pecadores encuentran refugio en Cristo. Los pecadores encuentran refugio en Cristo. ¿Y es la protección de quién? Del destructor. Alguien iba corriendo detrás para vengar por lo que había hecho. Y hay un destructor, hay un vengador, hay alguien que siempre está queriendo acabar con la creación de Dios. De la misma manera que una persona podía buscar refugio en estas ciudades, creadas obviamente para ese propósito de proteger, nosotros corremos a Cristo. ¿Para poder qué? Escapar de la condenación de la ley. Porque entonces yo cumplo toda la ley. Vea, si invalido una coma, ya invalidé la ley. Por eso el Señor viene y dice, espera un momentico, yo no vengo a quitar la ley, pero yo vengo a que entendamos el principio de la ley, para que podamos vivirlo. Cuando corremos a Cristo somos protegidos de la condenación de la ley, somos protegidos de la ira de Dios. Porque finalmente Dios es amor, pero también Dios es justo, es juez. Y también de una eternidad sin el Señor. Eso es lo que persigue al hombre. La ira de Dios, porque hay un juicio, porque Dios es santo. Pero también la condenación de la ley, porque si no la cumplo, estoy condenado. Entonces, ¿en quién nosotros podemos tener perdón y podemos tener redención? En Cristo, pero también en una vida eterna, con Cristo o sin Cristo. Y a veces nosotros no pensamos en eso. A veces creemos que sí, listo, conocemos al Señor, conocemos a Jesús, estamos en este momento y ya. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. La palabra dice, cielos y tierra pasarán, pero nunca pasará su palabra. ¿En dónde estamos refugiados? No está en pantalla, yo le invito a que lo busque ahí en su Biblia, en el libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene más que ¿a qué? Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cómo tener esa vida en abundancia? Lea el versículo 9, ahí arriba. ¿Qué dice? ¿Lo tiene usted ahí? Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Quién es la puerta? Cristo. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, ¿será qué? Salvo. Se moverá con entera libertad y hallará paso. Regálame la imagen principal, por favor. ¿Qué era lo que acontecía cuando el ofensor llegaba a la ciudad de refugio? Él se paraba aquí y normalmente en la antigüedad a las puertas estaban los ancianos, ¿sí? Ellos ahí impartían justicia. Entonces cuando llegaba el ofensor a la puerta, ¿quiénes lo recibían? Los ancianos. Y el ofensor tenía que contar qué pasó, qué había sucedido. Si los ancianos consideraban que no había cometido un acto de manera premeditada, lo dejaban entrar. Y luego allá se reunía la asamblea y juzgaban el caso. Pero si los ancianos consideraban que era culpable, no lo dejaban entrar. Y el versículo 9 de Juan dice, yo soy la puerta. El que entre por esa puerta que soy yo será salvo. Y entonces entendemos por qué Dios les dio unas ciudades para que se refugiaran. Porque finalmente hay alguien que quiere desde el principio siempre destruir la creación de Dios. Es lo que ha hecho Satanás todo el tiempo. Adán y Eva
¿sí? Luego cuando dice que la maldad del mundo aumentaba y entonces Dios escoge a Noé, porque entonces los hijos de Dios se unen a las mujeres de los hombres y crece la maldad, y así sucesivamente. Satanás ya ha tenido plan A, B, C y todo el abecedario. El Señor no. El Señor tiene un propósito y conoce todos los tiempos. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otra forma. Es el único camino al Padre. Ahí mismo en Juan, no está en pantalla, lo vamos a buscar en la Biblia. Vamos al capítulo 14. Porque a veces, ¿cuál era una de las características de esas ciudades? Que eran la única alternativa para el que había cometido el delito. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. No habían otras, eran solo 6 ciudades. Y a esas debían correr el ofensor. Y vaya conmigo ahí atrás, Primera de Timoteo, capítulo 2. Yo lo espero para que llegue. Primera de Timoteo, capítulo 2. El único camino, solo en Cristo nosotros tenemos refugio. Y es a Él a quien debemos dirigirnos. Preguntémonos, cuando estoy en momento de angustia, de aflicción, cuando la embarré, cuando la cometí, ¿a dónde voy? ¿Dónde me refugio? ¿Qué busco que yo digo? Es que esto me calma, es que esto me nivela, es que esto me da paz. ¿A dónde me dirijo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Versículo 6, la primera parte, quien dio su vida como rescate por todos. Era la única alternativa. Así como Jesús es la única alternativa para nosotros. Las ciudades estaban a disposición de la persona que lo necesitaba. Y Jesús está a disposición de nosotros. Siempre ha estado. Sí, yo ya conozco de Jesús. Ya dije la oración de fe. Cosa que, ojo, en la Biblia nunca me hablan de una oración estructurada. La palabra dice que creamos y confesemos que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Pero a veces se nos vuelven muletillas, ¿sí? Yo ya hice la oración y ni me acuerdo qué fue lo que dije. Yo llevo muchos años en el Evangelio, pero no vivo como un creyente. Así como las ciudades estaban a disposición de todos los que escapaban a ella, pues Cristo ofrece precisamente esa seguridad para cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Cristo ofrece esa seguridad para cada uno de nosotros? ¿Usted lo cree? ¿A quién recurrimos cuando necesitamos ayuda? En la práctica, ¿a quién recurrimos cuando necesitamos ayuda? Había una sola distinción entre esas ciudades de refugio y Jesucristo. ¿Sabe cuál era la única distinción? La ciudad de refugio estaba hecha ¿para quiénes? ¿Cierto? Pero que lo habían hecho sin intención. Ese era el requisito. Si era culpable, ¿podía entrar a la ciudad de refugio? No podía entrar. Es decir, esa ciudad estaba hecha para los que inicialmente se consideraban inocentes. Pero Cristo viene ¿para quiénes? Para los culpables. Era la única diferencia que encontramos. Y es que Jesús nos dice: vengan a mí, todos los que están bien,
todos los que están tranquilos, todos los que no tienen culpas, todos los que no cometen pecado, todos los que se les chispoteó, pero normalmente no hacen nada malo. ¿El qué dice? Eso. Todos. Era la única diferencia. El culpable sí puede hallar refugio en Cristo. Y usted y yo fuimos hallados, ¿qué? Culpables. Por eso Él fue a la cruz. Era la única diferencia entre la ciudad de refugio y entre Jesucristo. ¿Entendemos qué es ir a Jesús realmente? Es que se nos vuelve muy fácil, algo automático. De verdad. A veces se nos convierte en algo que uno ya sabe. Hola Dios, gracias Dios, buenas noches Dios. Y todo el día oré. Y todo el día tuve al Señor aquí en la cabeza. Pero en automático. Pero cuando viene la necesidad, ahí sí nos pegamos las oraciones de una hora. Ahí sí nos arrodillamos, ahí sí clamamos. Porque necesitamos tener esperanza, porque necesitamos tener seguridad, porque necesitamos refugiarnos. Pero una vez pasa el peligro, hola Dios, gracias Dios, buenas noches Dios. Y es fácil caer en esa situación. Dice que las ciudades las estipuló ¿quién? Dios, no el hombre. Porque siempre el Señor ha querido recordarnos que es nuestro refugio, que podemos acceder a Él, pero que necesitamos hacer algo al respecto y que necesitamos entender quién es Él. Salmo capítulo 9, vaya conmigo, versículos del 9 al 10 dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Versículo 10, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, ¿qué? Jamás abandonas a los que te buscan. Esto nos gusta mucho cuando estamos, ¿qué? ¿Qué dice? Que Él es baluarte ¿para quiénes? Para los que están oprimidos, para los que están en angustia. Y cuando nos sentimos así, nos gusta poder encontrar un lugar de refugio, ¿o no? Nos gusta eso. Y el Señor es fiel y lo dice. Y vuelve y lo encontramos ahí más adelante en el Salmo 62. Versículo del 5 al 7. Y el Salmo 62 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene, ¿qué? Mi esperanza. Versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Y uno dice, ante eso, ¿uno qué dice? Amén, ¿cierto? Uno ante un salmo así que dice, amén, ¿cierto? Pero cuando soy hallado culpable, cuando estoy haciendo las cosas de manera premeditada, también puedo decir, Él es mi refugio. Voy a Él. Reconozco mi pecado. ¿También lo hacemos? ¿O solamente cuando sentimos que nos están atacando y que están siendo injustos con nosotros y que nos están arrebatando lo que nos pertenece? ¿Solamente buscamos al Señor cuando estamos necesitados? ¿O aún cuando todo está bien, podemos buscarle? En Deuteronomio capítulo 28, el día de ayer, creo que era el día de ayer, sí, en el devocional, leíamos cuál es la condición de una persona angustiada, de una persona en problemas, de cualquier tipo. Y es muy fuerte, es muy tenaz. Vaya conmigo al capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 65. El contexto es, otra vez, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les está hablando de, si ustedes oyen mi voz y me obedecen, van a recibir bendiciones, pero si no me escuchan, van a recibir ¿qué? Maldiciones. Y
Y lo que les dice el Señor en el versículo 65 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: en esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. ¿Usted se ha sentido así o conoce a alguien que se haya sentido así? ¿Que no se halla? Que es esa angustia, como que esa zozobra, como que uno dice, no sé qué es, pero no me hallo, no me encuentro. Es algo terrible. Y dice la palabra que el Señor mantendrá. Entonces Dios hace que nosotros estemos mal. No, el Señor permite que vivamos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero hay un lugar de refugio. La pregunta es, ¿lo busco? ¿Buscando un beneficio o entendiendo quién es Dios? Hay una de las cosas que nunca voy a poder entender que pasan en terapia y también pasan en consejería. Y es que una persona llega a terapia psicológica, ¿ok? ¿Bien? ¿Perfecta? Llega en la inmunda. Llega pidiendo ¿qué? Ayuda, ¿cierto? Llega pidiendo auxilio. Hay algunas personas que me dicen, yo no sé ni por dónde comenzar, la historia es tan larga y se les ve la angustia porque quieren decir todo, pero como es tanto, no son capaces. Y yo les digo, dime lo primero que estás pensando en ese momento y es como cuando abre la llave y empieza. Y están juiciosos en terapia, pero cuando el problema se apacigua, se resuelve, ¿usted qué cree que pasa con ese paciente? No vuelve. Porque ya todo se solucionó. Pero ¿sabe cuándo vuelve? Cuando otra vez y se da cuenta que lo que pensó que se había solucionado no está solucionado. Y así también tratamos al Señor en muchas ocasiones. Nos refugiamos en Él cuando estamos hasta el cuello. Pero cuando baja la marea, entonces entramos en modo light en nuestra relación con el Señor. Vaya conmigo, no está en pantalla, Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Yo lo espero. El título de este capítulo en mi Biblia es Invitación a los sedientos. Y el versículo 6 dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar o es hallado, en otra versión dice. Llámenlo mientras esté cercano. Miren lo que dice la palabra, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Versículo 7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es ¿qué? Generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Pero ¿qué hay que hacer para recibir perdón y misericordia? El texto no lo está diciendo. Buscarlo. ¿Y qué más? Versículo 7. Abandonar el camino de maldad. Pero a veces queremos buscar al Señor con una mano atrás, porque nos da temor dejar lo ya conocido, así nos esté haciendo daño. ¿Usted cree que para la persona que estaba corriendo a la ciudad de refugio era algo bueno? ¿A quién estaba dejando atrás? Estaba dejando todo. Estaba dejando lo que conocía, estaba dejando a su familia, tal vez a sus hijos, si era abuelo, a sus recién nacidos. Si tenía tierras y plantaciones, estaba dejándolo todo para correr por su vida. Imagínese.
no era fácil y no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una carne con unos deseos que van en contra del Espíritu Santo. Entonces no es fácil decir, Señor, yo me refugio en ti, yo voy a ti, yo voy a dejar el camino, pero es que esto es muy complejo. Dice la palabra, busqué un hombre que se pusiera en la brecha. ¿Y halló? No halló a ninguno. No halló a ninguno. Y ahí atrásito, Jeremías, capítulo 29. Versículos 11 al 13. Dios es bueno, ¿se lo cree? Dios es muy bueno. Versículo 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. ¿Y yo qué? Los escucharé. Versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen ¿de qué? De todo corazón. Repitamos eso. Versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Y usted recuerda la palabra a qué se refiere de todo corazón? Al alma, a mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. ¿Será que estoy buscando al Señor de todo corazón? O sea, ¿me le estoy entregando? El ofensor llegaba a la ciudad y eran otros los que le decían si podía entrar o no. Y donde lo pusieran, ahí debía quedarse, ahí iba a vivir. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante ¿de qué? De los mandamientos. Si yo amo a Dios, si yo le busco, entonces yo voy a poder entender cómo debo vivir una vida en el Señor. Mateo capítulo 22, versículo 37 fue lo que acabamos de leer. Dice, ustedes me buscarán y me encontrarán. Pero antes dice, abandonen el camino de maldad. Está la promesa. ¿Él es quién? Nuestro lugar seguro. Es nuestro refugio seguro. Y podemos acceder a Él. No nos está pidiendo nada a cambio. No tenemos que pagar. No tenemos que entregar algo. Él simplemente nos está diciendo, cree en mí, confiesa tus pecados, arrepiéntete y obedece. Por amor, no por temor. El ofensor corría por temor. Pero cuando nosotros corremos a Cristo es entendiendo que Él lo pagó todo por nosotros. Y que ahí nosotros encontramos verdadera libertad. ¿Quién o cuál es nuestro lugar de refugio seguro? Yo necesito tomar para olvidarme de lo que está pasando. Y para muchos el alcohol, ese es su lugar de refugio. Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces baja la actividad y no me deja pensar en eso que me está generando angustia, en eso que no puedo controlar. O sencillamente tengo que comprar, tengo que comer, tengo que tener una vida promiscua, tengo que dedicarme a los videojuegos, tengo que... ¿A qué? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Cuál es ese lugar de refugio? O yo mismo. Entonces, estoy mal o no entiendo a alguien y me aíslo. ¿Y con quién me quedo? Con mi mismo problema, con mi misma angustia, con mi misma falta de paz. ¿Yo voy a encontrar una respuesta ahí? No. Se va a acrecentar. Pero infortunadamente nosotros tendemos
a alejarnos de Dios cuando necesitamos refugiarnos en Él. Todos cometemos pecado. Espero que no vivamos en pecado, es decir, que no tengamos una vida, un hábito de pecado. Pero en muchas ocasiones pecamos y me da pena orar. No voy a ir, no, otra vez, la embarré, ¿para qué busco más? Pero recordemos a ese personaje que cometía un asesinato sin premeditación. ¿A dónde corría? A la ciudad de refugio. Usted y yo, ¿a dónde estamos corriendo? ¿Quién es nuestro refugio? Y aparte, que quede como reflexión, ¿ocupamos el lugar de vengador? ¿A quién estamos persiguiendo? Para quitarle la cabeza y decir es que es justo. Porque podemos estar en cualquiera de los dos lugares. Y de vengador pasar al que está corriendo por su vida. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y que podamos pensar, que podamos reflexionar, pero no en nuestra carne, que podamos ser sinceros y que le digamos al Señor, yo estoy yendo a ti. Recordemos una de las características o una de las condiciones para el que acudía o pedía protección. Y era que el vengador no lo podía atacar si se mantenía dentro de los límites de la ciudad. ¿Será que estamos corriendo los límites? ¿Será que estamos jugando con lo que el Señor nos dice? Porque sabemos que Dios es bueno, que es misericordioso, que es bondadoso y que Él me entiende. Y que Él sabe que tengo una carne. Fuera de los límites del vengador podría cobrar esa vida. Pero la palabra dice que si estamos en Cristo, el enemigo no nos puede tocar. Espíritu Santo de Dios, sí, tal vez en nuestra mente de manera teórica o automática tenemos claro que tú eres Dios y tenemos claro que tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio cuando estamos en una tribulación, en una calamidad, cuando hay necesidad de cualquier tipo, Señor. Y sí, tal vez nos acordamos de ti y te pedimos y oramos, pero también jugamos con eso, Señor. Y creemos que podemos alargar, Señor, ese tiempo de poder acudir a ti, Jesús. Y negociamos y combinamos. Y decimos, tú eres el único Dios verdadero. Pero tenemos otros dioses a los cuales acudimos para poder saciar la necesidad. Llámese como se llame. Pero decimos, te amamos. Pero también le decimos a sus otros ídolos, te necesito. Porque siento que no puedo. Y venimos delante de ti. Y te pedimos que nos ayudes. Pero vuelve y damos la vuelta. Sí, Señor, yo sé que sabemos que tú eres nuestro lugar de refugio. Pero tu palabra dice que debemos buscarte y arrepentirnos de nuestro malvado camino. Que tú eres la puerta y siempre está abierta. Pero aún así no sabemos el día y la hora en que tú vuelvas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a entender qué significa que tú eres nuestro lugar seguro, que tú eres nuestro refugio seguro, Señor. Espíritu Santo, exhórtanos para que podamos entender que no debemos jugar con tu santidad. Que así esté costando, porque va a costar, debemos acercarnos confiadamente ante ese trono de justicia. Solo en ti obtenemos redención.
en ningún otro lado, Señor. Ni hombre, ni mujer, ni casa, ni dinero, ni fama, ni prestigio, ni placer. Nada, Señor, nada nos puede dar la verdadera libertad que tú nos diste cuando fuiste a la cruz y moriste, Señor, tomando nuestro lugar, Jesús. Tú eres nuestro lugar de refugio, Señor. Y queremos honrarte, queremos obedecer tu palabra y hoy yo determino hacerlo, Señor. Hoy yo determino hacerlo. No piense si es difícil o no. Porque cuando decimos, Señor, yo te quiero servir, pero es muy difícil, automáticamente estamos abortando. Porque ya nos dimos el permiso de fallar. Hable ahí con su Señor. Hable ahí con su papá. Hable ahí con su amigo, con su esposo. Él ya sabe, Él ya conoce la condición de nuestro corazón. Él sabe qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos. En lo escondido y en lo público. Él ya lo sabe. Pero hoy nuevamente vemos su misericordia y es una nueva oportunidad para venir delante del Señor de señores, para venir delante del Rey de Reyes, presentar nuestro caso y que Él nos diga: en mí tienes perdón, en mí tienes redención. Porque Él es justo para perdonarnos, para perdonar todo pecado que tú y yo confesamos hoy. Tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, Señor. Queremos experimentar, vivir de manera permanente realmente lo que es que tú seas nuestro refugio seguro, que tú seas nuestro lugar seguro de protección, Señor, a donde podemos correr confiadamente, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Tú sabes, Dios. Tú sabes, Padre Santo, la condición en la que cada uno nos encontramos. Pero tú también das la promesa que si te buscamos, nos darás pies como los ciervos para poder remontarnos a las alturas. Y nos levantarás como las águilas, Señor. Esa es tu promesa, Jesús. Esa es tu promesa, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres magnífico. Tú eres todopoderoso. Tú eres hermoso. Tú eres maravilloso, Señor. Porque hoy, en este día que tú hiciste, podemos alegrarnos y gozarnos. Y podemos nuevamente decir: mi Señor vive. Y en Él tengo contentamiento. Y en Él tengo refugio. Y en Él hay esperanza. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Salimos en paz, Señor, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.